Hola Ana María, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Dando feliz. muy buenas noticias, hablando de Dios, de Jesús, de todo ese mensaje de amor que hoy estamos aquí súper juiciosos para que nos digas. Y las preguntas mayores de la gente es, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? ¿Nos tenemos que asustar, Daniel? No, no, para nada hay que asustarse. Ya somos adultos, hay que tomar con seriedad todo lo que está pasando y entender que parte de lo que sucede tiene que ver con nuestros actos. Parte de lo que sucede tiene que ver con la propia evolución, más allá de nuestros actos y de nuestra presencia, ¿no? La Tierra no depende solamente de lo que hace el hombre o de las disposiciones de Dios, ignorando la presencia del hombre. Es decir, la evolución es algo natural en todo el universo. Entonces, todo está evolucionando y acá es donde nosotros como individuos conscientes, pensantes, tenemos que ver, estamos acompañando esa evolución, aprovechando la oportunidad que nos da la naturaleza para salir adelante, viendo lo que nos limita, lo que nos traba y tratando de superarlo, o simplemente nos estamos dejando llevar y no estamos haciendo el esfuerzo que deberíamos de estar haciendo y de esa manera nos quedamos rezagados, ¿no? Yo tengo una pregunta desde la información que yo tengo, porque, bueno, yo te había contado que yo recibí mucha información de Gerardo Schmeling, que es un señor que recibió durante más de 18 años información del Maestro Jesús y dentro de eso es que nosotros de verdad estamos sí llegando a un fin de un ciclo, porque de verdad y se nota, uno puede notar los cambios que se están dando, pero esto es porque definitivamente quienes estemos entrando en conciencia vamos a llegar a una tierra con más conciencia, como que todos estamos elevando el nivel de conciencia. ¿Tú coincides en esta información o tienes una información diferente? No, coincido, pero tal vez eso abarca una parte, porque, por ejemplo, estamos haciendo referencia a los que eleven ese nivel de conciencia, como que hubiese algún tipo de medida a la que hay que llegar para poder dar ese paso. Pero, en definitiva, todo paso que se dé hacia adelante, que nos acerque hacia una vida mejor, es un paso bien dado para cualquiera, no importa el tamaño de la conciencia, el desarrollo, el compromiso, el servicio, el entendimiento y la dimensión que tenga. Es decir, no se le puede pedir lo mismo en la escuela de la vida en la que estamos a un niño del kinder que a alguien que está en la preparatoria o en aulas más avanzadas. Es decir, se espera que quien está más avanzado tenga más para dar, porque tiene más preparación, tiene más voluntad, tiene más entendimiento, ha ido asumiendo más los compromisos de la vida, que quien es más pequeño, que todavía muchas cosas las toma en juego. Entonces, de todas maneras, no va a dejar de ser amado el pequeño porque no se compromete y porque no trabaja. No se le puede pedir lo que no es capaz de dar, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cuáles serían esos mensajes que nos quisieras dar hoy para también acompañarnos en este proceso y sobre todo yo creo que no sentir miedo de los cambios, no sentir de este proceso que se está viviendo, eh, sino al contrario, vivirlo con alegría porque al final estamos en una tierra que tiene un plan perfecto, que todo está ya estructurado. Obviamente todos venimos como seres humanos a vivir con un libre albedrío, pero aquí no se le ha salido la tierra ni el universo de las manos a Dios. Claro, es que mucho del temor que se tiene es sobre todo por lo que vendrá, que es incierto, y hay mucha inseguridad en las personas si se justifica a veces dar cierto paso que promete acercarnos a una realidad mejor que la que tenemos, pero también tenemos temor de perder lo que tenemos, que llegar a tenerlo nos costó trabajo, entonces decimos, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es así? En cuanto a esto de a veces la profecía, ¿no? De lo que viene, de lo que nos espera, de un cambio. Mucha gente dice, pero ya tantas veces dijeron que venía el fin del mundo
y entonces empieza a citar fechas, y no se dio, y no se cumplió, y uno vio que muchas personas a veces en un grado de fanatismo hasta se han quitado la vida, es decir, uno ve esas cosas que asustan, y a la vez también empieza como a descreer de lo que se está diciendo. Pero es que en realidad no deberíamos de estar pensando en superar nuestras limitaciones para poder ganarnos un lugar en una tierra mejor. Tenemos que hacerlo para mejorar en este presente en el que estamos viviendo. Cuando eso llegue, no lo sabemos. Mucha gente no sabe siquiera si eso va a llegar de esa manera que dicen, pero en realidad no debe ser lo que nos preocupe. Debe ser algo que nos ocupe hacer lo que está a nuestro alcance para mejorar nuestra vida y nuestras relaciones para que se vuelvan cada vez más amorosas, ¿no? Y entonces desde esa concepción de que, claro, es mi vida la que yo vivo con mi esposo, con mis hijos, con mi mamá, es en el día a día en donde yo descubro el bien vivir, ¿qué podrías decirnos tú que tú ya has verificado, que tú sabes que hace la diferencia a la hora de tener una vida más plena? ¿Qué cositas podrían ser? Oigan, vengan, caigan en cuenta de esto, miren, descubran esto. ¿Qué nos puedes decir? Tal vez dos cosas como principales, ¿no? Que nos centramos mucho para aprender en lo que nos puede querer decir el entorno, lo que sucede fuera nuestro. Es decir, estamos como a veces atentos o pendientes a qué está pasando allá, qué está pasando en el otro, qué decisiones se están tomando, qué sucede. Pero eso es una parte de lo que tenemos que observar. Lo que quiero como recalcar, que prestemos atención, porque no vinimos a aprender solo de lo que sucede alrededor nuestro, sino que también vinimos a aprender de lo que sucede dentro nuestro. Entonces, cuando yo enciendo las noticias y veo que hay países en guerra y que hay gente que está padeciendo y que el cambio climático está afectando y tomando muchas vidas a partir de ciertas revoluciones que no estábamos acostumbrados, cuando veo eso, algo se mueve en mí seguramente, ¿no? Es decir, me da dolor, soy indiferente. Pienso que podríamos hacer algo, siento que somos los responsables directos o puedo ver la naturaleza y sus cambios. Pasan muchas cosas por mí, a nivel emocional y a nivel mental e intelectual. Pero entonces, cuando eso que sucede fuera mueve en mi interior algún tipo de reflexión, es donde tengo que ver qué es lo que se mueve en mi interior, porque esos sucesos agitan mi interior. Y al agitarse en mi interior se exponen o salen a la vista, y eso puedo verlo si le presto atención, a eso que está dentro muchas veces oculto. Y no se manifiesta y no lo veo porque no se da la situación en donde eso llegue a manifestarse. Entonces es como un ladrón que está escondido y cuando aparece aquello que lo tienta, sale y lo puedo ver, ¿no? Yo te voy a hablar de cómo vivo yo esos sucesos y por qué no permito que estos me perturben. Primero, porque por más que yo sufra, no van a dejar de suceder. Forman parte de un devenir de la vida misma, de todos los momentos que ha tenido que vivir las civilizaciones, la humanidad, para poder crecer, aprender, etcétera, etcétera. Y yo cada día soy más consciente que aunque yo vea en la televisión, llore por los niños que están quedando huérfanos o por esos hombres que hoy en la guerra de Ucrania están perdiendo sus vidas, eso no va a ser un cambio, pero sí va a alterar mucho de mi día a día si yo estoy con una emocionalidad muy dramática y me permito perturbarme, yo voy a afectar en mi día a día. Entonces, no es que yo me haya vuelto insensible, pero sí he trabajado en desensibilizarme frente a temas que no dependen de mí, que además no están en mi correspondencia directa. Y sé que muchos podrán decir, uy, qué egoísta es esta mujer. Pero sí he descubierto que cuidarme, amarme, saber que permito que entre en mi emocionalidad hace una diferencia en mí y en el entorno directo que yo estoy viviendo. No sé tú cómo veas eso. Perfecto, perfecto. Es decir,
no es que uno perdió la sensibilidad. Uno entiende que no tiene sentido confundirnos con que ese dolor que sentimos es una manera de hacer algo por el que está padeciendo, porque al fin y Es, al cabo solo es dolor que sentimos por lo que sucede, pero lo que sucede sigue sucediendo. Y a la vez, como yo me conformo con el dolor, y a veces el dolor es tanto que no quiero seguir viendo eso porque me lastima, y entonces dejo de ver lo que habría que resolver o encontrar una manera de que deje de ser como es, ¿no? Es decir, que el amor evada la presencia en esa persona o la manifestación, porque las personas expresan sus egoísmos, de querer poseer, de querer conquistar. Entonces, no es dejar de ver, porque no es mirar para el otro lado, no es dejar de sentir, sino que es entender que lo que hay que pensar es qué puedo hacer. Claro, nosotros vivimos en este continente en el que estamos, alejados de esa situación a nivel geográfico, está sucediendo en otro continente muy distante, y decimos, ¿qué podemos hacer desde aquí es, para poder aliviar esto? Pero es que en realidad, como hablamos siempre, y aunque parezca pequeño, es una parte de esta obra, es aportar nuestro grano de arena. Y nuestro grano de arena es hacer lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestras amistades, en la sociedad en la que formamos parte, en el lugar en el que estamos, porque esto es contagioso, es decir, empieza de alguna manera a expandirse y va llegando cada vez más a cubrir en un momento al mundo, pero es que todos tenemos que participar de esto. Empiezan unos pocos los que lo entienden, de a poco se irán sumando más que lo entiendan. Pero bueno, es decir, todo lleva y demanda de su tiempo. Esta realidad hoy es el resultado de muchos años de desidia humana, es decir, muchos años de conquistas, de poder, de sometimiento. Entonces estamos saliendo y estamos viendo los resultados de esas acciones. exacto. Aprendamos y Y mejoremos. eso es una manera que tenemos de aprender, es ver la película allá sin que exactamente los que estamos en este continente nos toque tan directamente, sí afecta economías, etcétera, etcétera, pero es como aprovechar eso y decir, ¿eso para qué nos sirve a nosotros? O sea, ¿cómo podemos aprender? Aquí alguien dice que entonces nos pongamos a orar. ¿Qué concepto tienes tú de la oración? ¿Qué te habla a ti el maestro? Personalmente yo siento que la oración es más lo que puede construir en mí, lo que puede ayudarme a mí, a darme paz a mí, más allá de que una oración de seres humanos logren cambiar realidades. ¿Qué concepto tienes tú o cómo lo ves o qué te dice el maestro frente al tema de orar? Porque la gente yo siento que le da demasiada fuerza a la oración, pero la oración sin acción siento que sí, te da paz a ti, pero ¿qué logra? Lo has descrito más claro que lo podría haber hecho yo, lo que es la oración, ¿no? Pienso y entiendo igual. Como que la oración sobre todo está destinada a que se creen en nosotros las condiciones apropiadas para poder conectarnos de manera equilibrada con lo superior y a través nuestro, al conectarnos, nos convirtamos en, como se dice desde los cielos, cetros vivientes, es decir, centros desde donde se irradia aquello que desciende de los cielos a aquel que se conecta con los cielos. Entonces yo a través de la oración me elevo y quito lo que es de alguna forma, o hago a un lado aquello que puede interferir con esa conexión entre el espíritu como hijo con el padre. Se quitan esas interferencias a través de la oración. Pero si yo estoy, hagamos un ejercicio más gráfico y concreto. Si nosotros vamos a ese lugar donde hay bandos que tienen armas, con toda su sofisticación, con todas sus intenciones, con las órdenes de utilizarla uno contra el otro para ganar, para conquistar, para defender, y nosotros nos paramos ahí en el medio a hacer una oración, muy probablemente con una bala se terminan nuestras oraciones. Es Terminamos decir, con una bala en el pecho. ¿no es cierto? Digo, la oración es fuerte. Ahora,
¿cuál es la idea de la oración? Nosotros pensamos que hace falta que a través de una oración le pidamos a Dios que haya paz, que es que Él no lo ve, si nosotros no se lo contamos, como que si Él Exacto. está mirando algún partido de fútbol y no se dio cuenta de lo que pasa, no, está viendo. Lo que está queriendo es, como bien dijiste, que nos comprometamos con todo esto y que hagamos lo que está a nuestro alcance. Somos personas que tratamos de vivir en democracia y en democracia elegir nuestros gobernantes. Y nuestros gobernantes que le otorgamos el poder tienen que utilizar ese poder para que haya paz. Es decir, que es la suma de la paz de todos aquellos que están siendo gobernados y que eligieron a sus gobernantes. Pero ¿qué pasa? Acá vemos que hay personas que defienden a un país, que defienden a otro, que se quedan al margen, que no quieren tener conflictos porque les va a afectar el bolsillo. Vemos muchos intereses y todo eso hay que ver, ¿eh? No es solamente la guerra que sucede en Ucrania. Hay que ver todo eso que sucede en las naciones, de cómo se mantienen al margen, de cómo se involucran, de cómo mueven ahí soldaditos o juguetes o piezas para de alguna manera tratar de sacar provecho, conseguir lo que quieren, aprovechar oportunidades. Todo eso tenemos que ver porque todo eso está saliendo de nosotros, de la humanidad. Entonces son cosas que tenemos que entender para poder trascender. Entonces todo esto es importante junto a la oración. Entonces no es solo la oración, sino que hay que cambiar, tomando conciencia de qué es lo que hay que cambiar, qué está mal. Entonces hay muchas cosas que están mal encaradas en nosotros y hay que tratar de modificar esto y empezar a hacer las cosas bien. Y esto empieza por la vida de cada uno. Ningún alumno va a la escuela a cambiar la escuela. Es decir, no sé por qué las personas piensan que vienen a cambiar el mundo. Venimos a aprender y a superar y a trascender nuestra ignorancia, ¿no? Conquistando conocimiento. Pero hay que pasar el conocimiento que adquirimos intelectual a los hechos. Entonces lo que aprendemos en la escuela, trasladarlo, llevarlo y ponerlo en práctica en la casa. Es decir, en nuestra vida diaria y cotidiana, ¿no? Y así lo corroboramos y así se hace Y fuerte. en eso estoy completamente de acuerdo con lo que le decía Gandhi. Sé tú la paz que quieres ver afuera. Si tú quieres ver paz en Ucrania y en Rusia, empieza por lo menos con la paz de tu casa, con la paz con tus hijos. Cuando te llame tu mamá, no resultes gritándole o diciéndole, mamá, usted sí es cansona. O al marido, pues tenerle calma o paciencia o tolerancia, porque queremos que allá se solucione la guerra y vivimos en guerra, ¿verdad? Y lo que tú Sí. dices, esto que está viviendo el mundo es la suma de las guerras internas que cada uno de nosotros tiene, ¿o no? Sí, exactamente, exactamente. A ver, ¿por qué pasa? ¿Por qué está pasando esto que estamos viendo de alguna manera como cada vez más enardecido el mundo, más parece alterado o agitado, y también vemos la naturaleza en una actividad mayor, más intensa, más extrema? ¿Qué pasa? Hablábamos al principio de un cambio a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué es lo que ha estado pidiendo la humanidad? ¿Qué es lo que la humanidad espera? La humanidad espera que la luz llegue a su vida. Ahora, Y a cuando la luz se va salvarlos, acercando, además, ¿o no? Y a ¿cómo? salvarlos. Y piden Claro. la salvación, o sea, como, vengan, rescátennos, sálvennos. Bueno, yo les digo una cosa. Dios dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, cuando llega la luz de Dios, que es la que estamos invocando, lo que va a poner en evidencia es lo que está en la oscuridad. Entonces, cada vez aparecerán más cosas de la oscuridad que están ahí moviéndose y teniendo actividad en la oscuridad y por eso están siendo ignoradas por muchos. Pero la luz las está llevando a la vista de todos, pero no es para que las padezcamos, sino que para que las entendamos y veamos sus orígenes y podamos entonces, como reza la gran invocación, cerrar las puertas donde se halla el mal. Y las puertas donde se halla el mal está en nosotros, porque nosotros somos los que somos capaces de hacer mal, ¿no? Es porque Exacto. tenemos la capacidad de decidir.
en estos días hablaba con alguien que estudia teología y esa persona me hablaba del mal como entes de mal, como si hubiera, y yo quisiera que desde tu entendimiento de lo que tú has recibido de información, de lo que tú hablas y de lo que se te revela permanentemente, ¿existe algo que es el mal encarnado en algo? O como dices tú, nosotros mismos somos fuentes, generadores de lo que está mal en el universo. Somos nosotros los que le damos vida a todo esto. Ahora, cuando uno con cierta constancia, es decir, persiste en nutrir el mal a través de las acciones, uno le provee de inteligencia a ese mal. Porque si yo pienso en sacar provecho de la necesidad de alguien y de su debilidad para un beneficio personal, lo puedo hacer porque tengo libre albedrío. ¿Está bien o está mal? Yo entiendo que está mal. Entonces, si está mal, estoy haciendo algo negativo. Ahora, está mal por un lado hacer esto, pero sí me satisface lo que obtuve, la recompensa que obtuve a nivel material. Entonces, ahí aparece la disyuntiva, en donde le doy valor a lo que obtuve materialmente o tengo que aprender a valorar la acción, en donde no hice las cosas como debía y no consideré a los demás y no los respeté en sus libertades y como seres semejantes a mí. Es donde hacemos una evaluación espiritual o hacemos una evaluación más egoica de la situación, ¿no? Estamos muy acostumbrados a evaluar desde nuestro ego, desde nuestro yo, y lo más importante para nuestro yo somos nosotros. Es decir, yo soy lo más importante. Tengo hambre, busco comida. Si el otro tiene hambre, que se busque comida. Entonces, cuando hacemos esto, nos separamos, nos dividimos. Y eso empieza por ser algo que parece no tan agresivo, pero se va deformando con el tiempo y empezamos a procesar tanta energía negativa que ya nos acostumbramos a vivir con ella y ya no distinguimos de la diferencia entre bien y mal, porque parece que esto es parte de nuestra, ¿no? Pero bueno, no es natural que sea así. Bueno, personalmente he aprendido con todo lo que yo viví, pues en las crisis emocionales, los intentos de suicidio que tuve, yo siento que empecé a descubrir la parte espiritual, mi espíritu viviendo en mí a partir de amarme yo primero. Y, y entendiendo ese amarme, no olvidarme de que existe un otro, sino entender que si yo no me valoraba, yo me cuidaba, protegía lo que hablaba, lo que escuchaba, y si yo no estaba bien, tenía muy poco que darle al mundo. ¿Cómo manejas tú esa diferencia entre soy un individuo simplemente que pienso en mí y cómo ese que llamamos propio amor, que realmente nos lleva a valorar lo que sí tenemos, a disfrutar la vida que tenemos, a entender que somos chispas divinas, que venimos del Padre, pero que cuando a veces se habla de esto, la gente dice, wow, pero es que tú no piensas en los demás, tú piensas es primero en ti. Y bueno, dime tú, ¿cómo lo dijo el Padre? Dijo, ¿cómo fue eso? Y si estamos equivocados los que estamos pensando de esta manera. No es una equivocación, es que es parte de la evolución. Cuando uno entra en la escuela, por primera vez, uno viene de la familia, del mundo en donde todo es un juego, ¿no? Y uno todo lo que tiene, lo tiene porque se lo otorgan. Pero en la medida que uno empieza a entrar en la escuela y a relacionarse con los demás, uno tiene que empezar a compartir muchas cosas que antes no compartía. Sí, sí. Entonces, es parte del proceso de ir evolucionando e ir trascendiendo. Que seamos chispas divinas que provenimos del Padre, muchos dicen, somos la imagen y semejanza del Creador, así está escrito, pero no en perfección. Somos la imagen y Estamos semejanza en del proceso. Creador, exacto, nuestra esencia. Y venimos a conocer aquí qué es lo que eso significa. Entonces, cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo hago desde mi espíritu, lo hago desde mi ego, lo que estoy haciendo lo hago para mí y hacer lo que quiero con lo que obtengo, o lo hago por el bien de todos y comparto, no solo lo que obtuve a nivel material, sino reproducir una semilla que se convirtiera en mil y darle a los demás, sino también la experiencia de haber llevado esto adelante, la satisfacción y el gozo de mi espíritu de poder servir.
son todas cosas que aprendo y que obtengo. Entonces, no es lo mismo compartir la semilla que multipliqué, el fruto de mi esfuerzo, que el querer acaparar lo que obtuve con mi esfuerzo sin querer compartir con nadie. Esto fragmenta, esto fracciona, esto divide, esto crea diferencias, esto marca diferencias entre nosotros, nos distancia. Entonces, tenemos que entender todo eso y ver si está presente en nosotros. No vamos a señalar a nadie, porque esto cada uno tiene que saber distinguir en su interior qué está bien y qué está mal, porque es la única manera de que un día lleguemos a acercarnos a un obrar más justo, que no es ni bueno ni malo, justo. En tus conversaciones, la información que tú recibes, ¿cómo se ve esto de que en este mismo mundo habite tanto valor por lo real, por lo espiritual, por lo que es valioso, y tanto valor por lo que es lo que tú dices, ego, lo material, lo simplemente, digamos, lo que sucede con estas redes, por ejemplo, es maravilloso que gracias a estas redes podamos tener este mensaje rodando en miles de aparatos, en miles de computadores, y que miles al mismo tiempo puedan estar escuchando esta información tan valiosa, pero al mismo tiempo hay otros millones compartiendo temas que cada vez como que nos alejan más de ese acercarnos a lo real. ¿Cómo te hablan a ti? ¿Qué te dicen? ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Esto está bien? ¿Esto es perfecto? ¿Esto se contrarresta de qué manera? Háblanos un poquito de eso. Yo entiendo que no está bien, pero es natural, porque, insisto, estamos en una escuela, en la escuela de la vida, y en la escuela hay aulas, y aunque tengamos la edad para ser considerados adultos, no siempre nuestra actitud es la de un adulto. Y acá el aula es para el espíritu. Esta escuela es una escuela para espíritus, que para poder estos espíritus ingresar en esta escuela tienen que ponerse, no sé cómo se diga en otros lugares, aquí se llama un guardapolvo, ¿no? Es decir, el uniforme. Un Tienen que uniforme. ponerse el uniforme, ahí está, para entrar en la escuela. Entonces el uniforme es esta forma física, es esta forma emocional, mental, para poder ordenarnos, ordenar lo que viene a través de la inspiración desde el corazón, para poder ver claramente, ¿no? Y generar el accionar, para poder llevar adelante lo que inteligentemente distinguimos. Ahora, no todas las personas van a obrar de la misma forma. Como digo, hay algunos que toman las cosas en juego, hay algunos que no le prestan ninguna atención a las enseñanzas, no las valoran, y lo único que valoran es los impulsos que vienen de dentro. Y entonces se dejan llevar por ellos y se sienten bien haciendo eso. No tengo la libertad de hacer lo que quiero y la voy a aprovechar. Bueno, pero hay personas, no es dejar de hacer lo que uno quiere, sino que empezar a entender que hay una diferencia entre lo que quiero y lo que debo. Cuando yo hago lo que debo, de a poco lo voy a ir tomando en conciencia, va a resultar ser lo que quiero, porque lo que quiero es hacer lo que debo. Porque cuando solo hago lo que quiero y no es lo que debo, muchas veces lo que yo quiero daña a otros, perjudica a otros, ¿no? Porque no los estoy contemplando, solo pienso en mí. Pero es que es nuestro accionar, nuestro entendimiento, lo que nos lleva a cambiar, y claro, cambiar también la actitud, empieza a dejar de ser ego y puede empezar a ser espíritu. Pero eso es en cada uno de nosotros, el que así lo entienda. Y cuanto más haya, más y mejores ejemplos habrá, y más personas que están pensando en cambiar o empiezan a cuestionarse su accionar, tendrán ejemplos para tomar y para seguir, o referencias, ¿no? Bueno, quiero aprovechar una persona que es una seguidora mía, que de hecho hoy estuve hablando con ella. Hace una pregunta, y ya que estás hablando de todo eso que hacemos y que en un momento determinado parece que no afectará a otros, pero sí los termina afectando en un momento determinado, ella pregunta que tú qué piensas de la eutanasia. Es decir, eso que alguien llega y dice, no, ya no más, yo ya me quiero salir de este colegio, estoy sufriendo muchísimo, que una cosa es el suicidio. Yo intenté suicidarme, quitarme la vida muchas veces, eh, que es algo parecido en el sentido de que tú estás enfermo mentalmente y tú sientes que no puedes más con esta vida y literalmente te quieres quitar el uniforme y decir, no más, este colegio
me quedó grande. ¿Cómo ves tú tanto el suicidio y qué información tienes? ¿Cómo es alguien que se suicida cuando llega a este espacio de luz? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con alguien que vive la eutanasia? Bueno, pero es que la eutanasia, entiendo, está más dirigida o considerada desde las personas que tienen algún estado de salud muy limitado Sí, o que las limita demasiado y hace tiempo que padecen de dolores, de molestias, de incomodidades que solamente pueden ser tratadas con medicaciones que son a veces muy fuertes, y no pueden hacer nada por sí mismos y bueno, una cantidad de problemas físicos que les limitan, problemas psíquicos que se generan, que hay que entenderlo, ¿eh? Es decir, yo no tengo limitaciones y tal vez entonces uno dice, no me puedo poner en el lugar, pero tan solo de imaginar que estoy postrado y no puedo moverme y así será el resto de mi vida, yo no digo que pensaría en la eutanasia, porque no puedo decir eso porque no lo estoy viviendo, pero hay que ponerse en el lugar de estar ahí sabiendo que todo lo que necesite depende de que la persona que esté al lado lo pueda entender, de que uno se lo pueda expresar y siempre estar haciendo esto. Se me para una mosca en la nariz y no puedo rascarme la nariz y tengo que decirle que me pica y que me quite la mosca. Es decir, hay que estar ahí. Yo no lo quiero comparar con el suicidio, porque el suicidio de alguna manera llegar a esto o a pensar en eso o intentarlo es desde una persona que tiene sus cabales y que tiene su centro, que tal vez no es comparable con el de los demás, que no lo intentan, pero en definitiva también seguramente llegó a situaciones en donde se le escapaban de la mano muchas cosas que no encontraba salida porque eran tantas las que había que atender que pensó que quitándose la vida podía evadir tener que enfrentarlas y de esa manera encontraba un alivio, pero era una persona que podía decidir inclusive cómo hacerlo. En cuanto a la eutanasia, puede decidir de acuerdo a lo que le ofrecen, sí. sí, digo, puede decidir en cuanto a lo que se le ofrece médicamente, porque es una asistencia médica que en algunos lugares lo van aceptando, lo van incorporando. Yo creo que las preguntas estas me parece que están viniendo sobre todo me parece a mí, porque sé que mucha gente le preocupa esto, ¿cómo ve Dios Sí, esas decisiones o esa actitud? sí. Dios es amor, no deja de ser amor por lo que hace uno de sus hijos. Les digo otras palabras de Dios, ¿no? Él dice, y son palabras textuales suyas, ¿no? Él dice, al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Entonces, no confundamos y no mezclemos el error que alguien puede cometer de intentar suicidarse o de llegar a hacerlo, ese espíritu, o a lo mejor pensar en la eutanasia porque ya no tolera más la vida como está, como la está llevando y lo que generan los demás y lo que tiene que pasar. No comparemos el error y no juzguemos por el error al espíritu, que es un hijo de Dios, más allá de la decisión que tome. Entonces, el Padre busca de llegar con más intensidad, presencia y constancia todavía dentro de lo que son sus posibilidades, porque Dios todo lo puede, salvo por una cosa. No puede ir en contra del libre albedrío que le otorgó a sus hijos. Porque además el libre albedrío tenía la clara intención de que aprendiéramos a través de las malas o buenas decisiones que tomemos. Es que es la forma perfecta en la que aprendemos. Exacto, exacto. A ver, qué amoroso un padre que nos da la libertad para tomar decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido padres físicos, o los tenemos todavía, y han tratado, más allá de sus posibilidades, e inclusive esforzándose por darnos todo y darnos lo mejor. Y lo mejor que es, y es darnos todo lo que tienen. Pero a veces todo lo que tienen no es todo lo que hay. Exacto.
Entonces, nosotros podemos experimentar muchas otras cosas más allá de lo que nos otorgaron. En el caso de Dios es la perfección, pero Él no nos obliga a vivir en perfección, sino que nos da la oportunidad de elegir para distinguir la diferencia que hay entre la perfección que Él ilumina, porque lo pone a la luz para que lo veamos, y otros caminos que podemos llegar a elegir nosotros que nos pueden parecer convenientes. Y cuando vamos experimentándolo, puede que encontremos placer en llevar adelante nuestra voluntad. Pero el gozo del espíritu solo lo sentimos cuando tomamos las decisiones correctas que forman a la conciencia. Y esa conciencia comienza a regir nuestra vida a partir de ir distinguiendo lo bueno y lo malo e ir poniendo un orden en nuestra vida. Hay mucho para elegir, hay muchas herramientas, hay muchos materiales, pero tenemos que tener en claro qué queremos construir o qué vamos a construir y qué vamos a sembrar. De acuerdo a lo que sembramos, cosechamos. Y hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado como humanidad, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta que mucha gente se hace, que yo desde la información que tengo una respuesta al respecto, pero te quiero escuchar. Y es, ¿por qué le pasan cosas a veces no tan buenas a gente buena? Se supondría, y la gente tiene ese concepto, como yo soy bueno, yo hago las cosas correctamente. ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué me quedo sin trabajo? ¿Por qué se me muere un hijo? ¿Por qué nace un hijo con dificultades? Me encantaría escuchar desde tu visión eso. ¿Para qué un padre nos permite que vivamos situaciones difíciles? Todos aprendemos de las situaciones difíciles, los que las tienen que pasar en primera persona, como aquellos que están cerca teniendo que acompañar en ese proceso, como puede ser, por ejemplo, un padre con sus hijos, ¿no? O hijos ya a veces con sus padres. Pero, a ver, planteado así como muchas personas lo plantean, ¿no? ¿Por qué tiene que vivir una persona buena situaciones malas y dificultades y complicaciones? Y bueno, pero es que un médico, alguien que tiene cura para las enfermedades, no se va a encontrar con personas sanas, se va a encontrar con personas enfermas. Es que ahí es donde es útil su oficio. Es decir, las personas que tienen luz se encontrarán con frecuencia con las personas que están en la oscuridad, pero no es para complicarle la vida al que tiene luz, es para que el que está en la oscuridad se pueda enriquecer de la luz de aquel con el que se encontraron. Ahora, si yo me lamento de que llegaron personas a mi vida con oscuridad, es en donde me estoy desentendiendo de la lección que la vida intenta darme, que es que aproveche a compartir lo que tengo, porque es la manera de multiplicarlo, ¿no? Entonces, darle amor a un hijo es algo que es muy natural en nosotros, cuando somos seres que tenemos medianamente un amor para manifestar. Bueno, sabemos que hay de todo aquí, ¿no? Hay madres que matan a sus hijos, es decir, hay situaciones que son terribles, pero no nos vamos a esos extremos y si quieren después lo podemos tocar. Pero vamos a lo que sería el promedio natural, es decir, tenemos amor para darle a nuestros hijos. Si están sanos, tenemos todo el amor para darle y el cuidado. Si están enfermos, vamos a necesitar mucho más amor para darles. Vamos a necesitar sacar amor de donde ni sabíamos que había en nosotros. Es decir, la situación nos pone en la obligación de buscar salidas y cómo cubrir esas necesidades que van más allá de las tradicionales o de las normales o de las comunes. Ahora, si ustedes creen o aceptan la existencia de la reencarnación, hay personas que partieron de otras vidas sin haber cumplido con sus labores y vuelven a este mundo teniendo deudas. Entonces, esa deuda les complica la salud y vienen y llegan a familias donde hay alguien que les da el amor que ellos no supieron ver en la vida y que los cubre y que los envuelven y que los protegen. Entonces sí, todo es perfecto desde cómo Dios lo avanza y lo lleva adelante.
Las imperfecciones están en nosotros, que no sabemos ver a veces este tipo de cosas. Jesús le iban todas personas enfermas, dolidas, preocupadas, y no eran tantas personas sanas, ¿no? Bueno, y tú lo puedes decir porque tú has podido ver tus vidas, que realmente no son las vidas de Daniel Fernández, es tu espíritu en otros cuerpos, viviendo experiencias que cada vez te han llevado a ser el ser que hoy estás siendo. Sí, Aquí hay muchas personas que probablemente dirán, esta gente que está diciendo, o sea, la exacto. vida empezó el día que nacimos y va a terminar el día que muramos. Pero tú hablas de lo que tú sabes, de lo que tú has visto, de lo que tú has podido comprobar en carne propia, porque tú has visto tu vida, inclusive acompañaste al Maestro Jesús en un momento de su vida y viste hacer cosas. Entonces, para quienes en este momento están escandalizados con lo que están escuchando, sin quererlos convencer de lo contrario, ¿tú qué les quisieras decir? ¿Por qué nos estás hablando de esto como una verificación que tienes en tu vida? Bueno, lo has dicho tú, es decir, esa es mi memoria y yo no estoy, insisto, yo no he leído absolutamente nada porque hice solamente hasta los 12 años la escuela, lo que sería la escuela primaria, nunca más estudié, no tengo lectura y no sigo a ninguna persona, es decir, lo que yo tengo y estoy compartiendo es mi memoria y tuve la oportunidad de tener experiencias en donde recordé y me pude ver en situaciones en otros tiempos, entonces de ahí hablo. Pero no es obligatorio creer en esto, porque al fin y al cabo nosotros vivimos en el presente, hoy, esta vida que tenemos. Esta es la que Eh, tenemos. claro, muchas cosas que resolvemos hoy y que encaramos hoy, los podemos hacer sin que se compliquen o fácilmente porque aprendimos cosas en nuestro pasado. No nuestro pasado de otra vida, nuestro pasado en esta propia vida. En lo poco que yo fui a la escuela, es decir, de muy pequeño, aprendí a sumar, a restar, a dividir, a sacar porcentajes. Bueno, eso me es muy útil hoy en el trabajo que tengo. Entonces, esas cosas que vamos aprendiendo no son útiles cuando vamos creciendo para los problemas o las situaciones que se van generando, desarrollando o con las que nos encontramos en la vida. Entonces, yo no intento convencer a nadie, porque en definitiva es la experiencia de cada uno, yo solo relato mi experiencia, Eso. en donde yo entiendo y sé que es muy difícil que se pueda llegar a aceptar que una persona que es imagen y semejanza del Creador, que es capaz de hacer barbaridades que a veces se dice que ni los animales hacen, o puede ser capaz de dar su vida en servicio a la humanidad, como tantos también ejemplos ha habido en la humanidad de personajes que se han destacado y que hay vivos también, que tenemos todos esos extremos, que puedan creer que todo eso se desarrolla en una vida. Entonces, las personas, aún Sí. en su religiosidad, que se dedican la mayor parte del tiempo a vivir su vida y un día de la semana a ir a hacer una oración y a presentar respeto a Dios, no le dedican tanto tiempo a Dios como si le dedican a sus intereses. Entonces, eso genera ciertos desbalances. Todos los días son de Dios. Dios no hay que consagrarle un día, todos los días tienen que ser consagrados a Él. Entonces, vuelvo con palabras suyas, ¿no? Él dice, la vida es el camino, y Ajá. la vida vivida con amor es el El camino que os camino. conduce hacia mí. Ajá. Entonces, es poner amor a lo que estamos haciendo, no tiene que ver con creencias. ¿Para qué creer en la reencarnación? Tengo que ser consciente de lo que estoy viviendo. Yo no quiero que crea nadie en nada. Al contrario, yo quisiera también, de alguna manera, incentivarles a que aquellos que están creyendo traten de alcanzarlo, para que dejen de creer y Exacto. puedan afirmar. Para que lo Mejor, vuelvan vivencia. Para que lo vuelvan. exacto, Mira, en el live pasado me salieron lágrimas con la frase que dijiste, la de la vida es el camino y la vida vivida
con amor, pero ojo que no es ese amor de romanticismo, ese No. amor volátil, que un día es muy querido, un día está muy sonriente, hoy un día está de buen humor y al día siguiente no acepta al otro porque el otro se equivoca. ¿Cuál es el amor del que tú hablas? Expliquemos en palabras de Jesús, de Dios. ¿Qué es ese amor del que nos habla? Porque tenemos una confusión con lo que es amor. Creemos que amor es sentir emoción hacia alguien, sentimentalismo y emociones, pero cuando ese alguien comete un error, lo dejamos de amar, no hay incondicionalidad en este amor que tenemos. Pero es que el amor es todo lo que has expresado, que a lo mejor no es el más puro, y también lo que intento expresar o lo que Dios dice que es ese amor puro. Es decir, son etapas por las que tenemos que ir atravesando. Es difícil que podamos un día como espíritu amar incondicionalmente a toda la humanidad si no empezamos en algún momento a sentir amor por nosotros mismos, a entender nuestros errores, a perdonarnos, a superarlos, a aprender de ellos, buscar de mejorar, a querer compartir y a llegar a compartir la vida con otra persona, porque una cosa es amar a alguien que le digo por WhatsApp, te amo mucho, te extraño, te quiero, me gustaría verte, que convivir, que compartir un lecho, que compartir una casa. No es lo mismo, es decir, vamos conociendo el amor desde nuestras polaridades, la mujer, el hombre, vamos conociéndolo desde cada uno desde su lugar y luego tener que compartir, ¿no? El matrimonio es una cosa de dos, entre dos tienen que llevar una vida, entonces mucho se aprende con todo esto, pero son los pasos que hay que ir dando. Es difícil que pasemos sin hacer esas experiencias y salir enriquecidos de la experiencia, siempre quien sale enriquecido es el amor de la experiencia, no nosotros sacando provecho egoístas, ¿no? Por eso, y entonces, desde ese punto de vista, y ya para ir cerrando, ¿cuál es ese amor del que nos habla Dios? ¿Es un amor que no juzga? ¿Es un amor que acepta? ¿Es un amor que qué? ¿Qué cosas podrías decir? Si hay unas herramientas para construir ese amor hacia dentro de nuestra vida, ¿cuáles serían esas 4 o 5 herramientas que no deberíamos olvidar poner en práctica para que vivamos una vida con amor que nos conduzca a Dios, es decir, a volver al Padre? Bueno, sobre todo el respeto por la individualidad. Si entendemos que tenemos libre albedrío, no lo pensemos que lo tenemos solo nosotros, entendamos que también lo El tienen los otro. demás, claro. Entonces yo tengo la libertad para tomar decisiones en mi vida, pero no tengo la libertad, aunque me la puedo tomar, de decidir sobre la vida del otro. Entonces, tengo que aprender a tomar decisiones y a llevar mi vida adelante respetando a todos los demás y sus libertades. Entonces, el Ahí, amor... ahí es importante que les hables a los padres y a las madres. ¿Cómo ve Dios el amor de padre y de madre, ese padre y esa madre que creen que como su hijo vino de ellos, o sea, ellos fueron canal para que este hijo llegara a la tierra? Entonces amarlos es decir, yo sé qué es lo mejor para ti, yo sé qué es lo que te conviene. ¿Cómo ve antes de que sigas con el resto? Porque hablaste de algo importantísimo, pero pareciera que a veces a los padres se nos olvida respetar esa historia del otro que es nuestro hijo. Sí, no sé si tan solo se nos olvida, sino que también hay mucha ignorancia. A ver, nadie nace siendo padre. ¿Cuándo comenzamos a comprender lo que es ser padre si no es cuando viene un hijo a nuestra vida? Hasta ese momento no lo sabemos. No. Entonces, a partir de ahí comenzamos a experimentar algo que desconocíamos. Entonces, es lógico que lleguemos a errar. Ahora, un hijo en una pareja debe ser el fruto del amor de la pareja, no un capricho o un deseo de traer al mundo. Es decir, el amor va creciendo en la pareja, entre la mujer y el hombre va creciendo, entre la pareja va creciendo y en algún momento y de forma natural tanto crece ese amor que busca de venir a este mundo. Es decir, está siendo generado, sostenido y acrecentado en este mundo material y necesita venir a este mundo material. Y entonces nace un hijo, pero cuando nace un hijo es el fruto del amor. No es solo algo romántico esto que estamos diciendo, debe ser una realidad. Entonces, si nosotros trajimos a nuestros hijos y los amamos, debemos respetar
porque tienen sus libertades y tienen y vienen con un propósito. Son espíritus tan hijos de Dios como nosotros. Entonces, aprender a acompañarlo y llevarlo hacia su felicidad, querer que sean felices, pero es difícil que yo quiera tu felicidad imponiéndote que hagas lo que a mí me hace feliz, porque no precisamente lo que a mí me hace feliz te hará feliz. Es decir, ¿por qué pensamos que nuestros hijos van a ser felices haciendo lo que nos hace felices a nosotros? Claro, a mi padre le gustaba el fútbol y entonces me quería poner a mí a mirar por la TV los partidos de fútbol de un equipo en particular, pero a mí nunca me hizo feliz eso. Yo no tengo nada en contra de mi padre, simplemente digo, es un hecho tal vez reflejo natural que tenemos, de querer darle lo que es lo mejor. Pero una cosa es lo mejor para mí y otra cosa es lo mejor para ellos. Entonces, ¿qué nos cuesta cuando podemos intercambiar? Es decir, ¿qué te gustaría? Ir conociéndole, ¿no? No es simplificarlo y decir, bueno, esto es lo que hay y si te gusta bien y si no, no. Ir conociéndolos, conociéndonos. ¿Han visto cuántos niños hay hoy tan pequeñitos que tienen una claridad y una lucidez que los Ahí es donde yo adultos quedan... confirmo, ahí es donde se confirma que ya traemos Claro, aprendizajes. Ahí es donde se claro. confirma, porque es que no puede ser que un niño a los 2, 3, 4 años ya le esté diciendo a sus padres, mamá, con calma, o cantando como cantan a veces porque traen también unas habilidades físicas, o jugando Tocando, fútbol como si fueran Messi. Sí, tocando un sí, instrumento con virtuosidad, sí. cuando esos son años de práctica y aún no solo la práctica, también es la vocación, es la entrega, porque hay personas que están muchos años con instrumentos y no Y no desarrollan esa pueden. virtuosidad. Y hay quienes la traen. Entonces, tenemos que aprender a respetar eso, esa individualidad. Yo tengo 4 hijos. Y son 4 individuos. Yo no quiero que sean clones míos, o sea, al igual que la madre no quiere que lo sean suyos. Entonces, es respetarlos y cada uno tiene sus gustos. A la hora de comer quisiera cada uno su comida, pero es que nos pasa a los adultos también. Yo hoy no quería esto que me tocó, quería otra cosa, pero esto es lo que hay y agradezco lo que hay. Porque hay días en donde puedo elegir qué comer y hay días en donde tengo que asumir que estoy comiendo para alimentarme. Entonces, siempre agradecido, ¿no? Pero el amor es el respeto, el amor compasivo. Respeto por toda forma de vida en su proceso de evolución. El respeto es estar dispuesto a acompañar y acompañar al otro no es condicionarlo a que se amolde a mi andar, a mi camino, a mis descansos y a mis tiempos. Es acompañarlo. Una criatura viene al mundo y hay que acompañarla, ir entendiéndola y asistiéndola. No es consentirla en todo. Y no es decir, hay que saber distinguir cuando son caprichos, cuando son necesidades, porque también es ir formándolo. Entonces, ser tutores que le acompañan para que crezcan de manera recta, pero recta conforme a su espíritu, no como yo quiero que crezcan, ¿no? Entonces, la manera de poder hacer eso es una relación y un trato amoroso entre ambos, de respeto, no de imposición, no de De exigencia. autoritarismo. Entonces ya nos Claro, hablaste del respeto hacia la experiencia del otro cuando somos padres igual. Puede ser nuestro hijo, sentir un gran amor hacia él, pero entender que él también tiene sus propios criterios, aprendizajes, experiencias, gustos, etcétera. ¿Qué otra cosa, ya para cerrar, dirías que fuera del respeto es vital en este amor que nos conduce a Dios? bueno, es que no es solo el respeto, a la par del respeto que tenemos por nuestros hijos, es el respeto que tenemos que tener por Dios, el respeto que tenemos que tener por todo espíritu para ir creciendo y superando nuestras limitaciones. Y en esa situación no es solo lo que le vamos a dar a nuestros hijos, sino también lo que vamos a aprender en esa experiencia, porque estamos aprendiendo a ser padres. Y eso nos va a enseñar a ver el amor desde un lugar distinto al que no acostumbramos a ver. Entonces, estar atentos, muy atentos a esto, porque eso nosotros luego lo vamos a poder trasladar a un amigo, a un hermano, a un prójimo, a un conocido, a un cercano o a un desconocido, porque tenemos que aprender de todas estas experiencias que nos da la vida, que nos permite la escuela, para poder
ir avanzando dentro de esta escuela y ir consiguiendo lugares desde donde podamos recibir enseñanzas más profundas, ¿no? El- a ver, las enseñanzas son perfectas, pero lógico que quien está aprendiendo todavía no conoce de la perfección. Sí. Entonces es lógico que cometamos errores, pero tenemos que aprender de nuestros errores para también alivianar el peso que llevamos por la vida. Cuidado, pesa mucho los errores que no asumimos, porque eso los llevamos, los cargamos en la espalda. Yo les digo, y así lo defino, que la cruz que hay que cargar son los errores de nuestro pasado. Entonces, pesa mucho esa cruz cuando no asumimos con amor los errores. Cuando uno la envuelve con amor se aliviana. Y entonces que se aliviane no quiere decir que desaparece, sino que cuando veo con amor los errores es que puedo aprender y reconocer que los cometí. Y entonces también, como una persona adulta, comprometerme a no volver a cometer Los esos errores. asumo y me hago cargo y me responsabilizo de Exacto. ellos. Y ya, Eso, perdón, dale. solo para cerrar, perdón. Eso está muy vigente y presente justamente como padres en la relación con un hijo. Vamos a cometer errores, pero aprender de ellos. Esto que estamos diciendo es fácil decirlo y nos toma unos minutos, pero llevarlo a la práctica no es tan fácil como decirlo, porque no es que quien está del otro lado está siempre receptivo. Entonces, saber superar, saber aprovechar para desarrollar la paciencia, para tener entendimiento, para ver la grandeza. Ese espíritu acaba de llegar de Dios. Es decir, difícil encontremos un alma más pura. Más Y pura. aparte es el fruto del amor de una relación. Entonces hay que abrazarlo, hay que cubrirlo, hay que protegerlo. No impedirle que haga experiencia, pero acompañarlo en el proceso de experiencia de la vida, ¿no? Perfecto. Y ya, la última pregunta. Estamos hablando de que la vida es un colegio. ¿Qué pasa con estos que quieren estar solo en el descanso, en el recreo y que no quieren vivir estas experiencias que forman, que son como las aulas de clase, como el pensum que tenemos que vivir? Toda esta anestesiada social que hay con que no me comprometo con el trabajo, me la paso saltando de un lado al otro, quiero es viajar, disfrutar, vivir en videojuegos, vivir anestesiado un poco. ¿Cómo ve Dios esto que estamos viviendo como humanidad? Lo ve como parte del proceso de evolución natural en donde no todos están perdón, comprometidos Comprometido. porque le falta el desarrollo de la conciencia. Ahora, analicemos qué es lo que puede llegar a cambiar esta realidad para mejorarla, que aquellos que no quieren entrar al aula, de alguna manera, comience a despertarse en ellos el interés por entrar dentro del aula. La única manera es que los que salen del aula habiendo aprendido, sepan compartir con ellos lo aprendido y comiencen a ayudarles a que se despierte el interés al compartir lo que aprendieron. Aquí está lindo jugar, pero también es lindo conocer y saber y hacer algo por el otro, y hacer algo por uno, y salir a veces de tener que estar siempre pidiendo porque he ido aprendiendo a hacer por mí mismo, ¿no? Entonces, el que es muy importante que sepamos compartir. La única manera de que un rebaño se mueva pacíficamente es que los individuos que lo integran, que son las ovejas, sean respetuosas la una por la otra y compartan. Es decir, no se tome nada como algo que es propiedad de uno y egoístamente uno lo administra. Entender que todo lo que recibimos de la vida son bienes comunes, que a través del amor podemos compartir. Entonces, bueno, hará falta que aquellos que están dentro del aula y valoran lo que reciben, así sea de manera limitada, sepan compartirlo con aquellos que todavía, a lo mejor por pequeños, por traviesos, por ignorantes, no quieren entrar porque piensan que ahí adentro no reciben nada que sea valioso para este presente. Pero la escuela siempre nos enseña cosas que en un futuro necesitaremos. Fíjense, yo hoy estoy poniendo en práctica cosas que aprendí cuando fui a la escuela hace 50 años. Entonces, claro, en el momento me parecía, ¿para qué tengo que aprender esto? ¿Qué me interesa? Bueno, pero hoy me resulta muy útil. Entonces, hay que entender esto porque es un proceso natural, ¿no? Y también entender
que si yo no doy nada, pues nada recibo al final. El universo actúa a través de la acción, o sea, esto funciona en un dar y en un recibir. Y solamente me siento a esperar que todo se me sea entregado, pues esa fuente de recursos va a haber un momento donde te va a decir no más, es que tú no has recibido, no estás recibiendo porque no te has encargado de dar, de compartir, de darte a otros, de servir a otros. Y en esa medida vas a empezar la escasez, que a veces la gente lo mide solamente en recursos económicos, pero es escasez de personas a tu lado, escasez de experiencias y te vas quedando sesgado en un espacio vacío, solo, en el que no compartes con el mundo, te aíslas del mundo y no te permites disfrutar este colegio que tiene tanto de ancho como de largo, que tiene experiencias fuertes como lindas y te lo pierdes, ¿no? Sí, y escasez de inteligencia por no ponerla en funcionamiento, porque los conocimientos que voy adquiriendo tienen que servir para ser utilizados por mi inteligencia para construir un presente mejor para Exacto. poder llegar a tener un futuro aún mejor. Pero es decir, presente mejor sería mejorar mi condición actual, sumando lo que voy aprendiendo y pensando en cómo poder hacerlo, pero no enfocado desde el ego, que solo pienso para mí. Es decir, si en la misma acción puedo hacer algo que beneficie a todos, es mucho Exacto. mejor que si solo lo pienso para mí, porque yo comparto con el resto del mundo, el mundo en el que estoy, no estoy solo. Entonces, si solo hago para mí, me aíslo. Si hago para todos, comparto. Si hago para todos y comparto, entre todos podemos compartir también tareas, trabajos, esfuerzos. Entonces, la manera de poder sumar es justamente multiplicando, ¿no? Si tengo una semilla y la pongo en tierra, puede multiplicarse. Si tengo una semilla y la acaparo y no la quiero compartir con nadie, tengo miedo de que se pierda en la tierra, siempre solo tendré una semilla. Entonces no tendré mucho para dar, porque lo único que tengo es la semilla. Si la multiplico, tendré para dar, aparte de tener para mis necesidades, ¿no? Exacto. Y tú has terminado de la manera majestuosa y es, esto que estamos haciendo es compartir una semilla de amor. ¿Qué más que información de amor para que aprendamos, continuemos confirmando y comprendiendo que somos hijos de un Padre que lo único que tiene es un propósito de amor? Gracias. Daniel Ferminal, me están preguntando que quién es este señor para seguirlo. Él va por el mundo hablando del amor de Dios porque recibe todos los días esta información. No hay un solo, o sea, no creamos que hay un solo ser el que recibe información. Tú lo sabes, son cientos, miles en la humanidad completa. Hay quienes lo reciben en español, en francés, en italiano, en diferentes continentes, porque Dios está empecinado en que cada día entendamos que a la vida no vinimos a sufrir. Vinimos de verdad a aprender a amar, a aprender a compartir, a aprender a ser felices, a tener paz por nosotros mismos y lo más importante, a servir al mundo a través de esto, de compartirnos. Daniel, muchas gracias. A ti, gracias Ana María. De verdad, Muchas gracias. es un placer siempre escucharte y esperemos que ustedes le compartan mucho este live. No todos los días uno tiene la posibilidad de escuchar palabras tan llenas de amor y de sabiduría de Dios, porque viene directamente del Padre. Así que compartan para esas personas que están sin alientos, pensando que esta vida no tiene sentido. Todo esto esperemos que sea un compartir de amor. Dani, gracias. Un abrazo A inmenso ti. desde Colombia, a ti en Venezuela, gracias porque sé que allá ya es tarde, pero de verdad muchas, muchas gracias. Un abrazo inmenso y a todos poderosos. Chao, chao, chao. Gracias. Gracias. Descansen, gracias.